Mis estimados curiosos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este canal y por supuesto a un nuevo video, señores, de tecnología. Estoy que me muero del calor. Aquí en Santo Domingo lo que está pasando con la temperatura es terrible y aunque en Santo Domingo prácticamente es verano todo el año, pero sí que en los meses de julio y agosto la cosa se pone agria, se pone de cuadritos y me estoy muriendo del calor literalmente. Señores, ustedes saben que Microsoft ha estado bastante activo en las últimas semanas, tanto para el anuncio oficial de un nuevo sistema operativo, me refiero a Windows 11, que hice un video aquí hablándole acerca de este sistema operativo y también de mis impresiones porque ya lo he probado. También por el anuncio de ese sistema, o mejor dicho, de ese servicio de computación en la nube de Windows 365, que está muy guay y que estoy loca por probarlo. Lanzaron, por cierto, unos cupos de prueba, pero no pude alcanzar a obtener uno, se agotaron en el mismo día, o sea que la gente está realmente atento a la salida de este nuevo servicio de Microsoft. Pero también ha estado bastante activo con relación al anuncio de su segunda actualización de cada año, me refiero a Windows Update agosto o otoño 2020, y me refiero básicamente a que Microsoft nos recuerda que Windows 10 aún sigue vivo. Y básicamente lo que quiero hablar en el día de hoy es de una funcionalidad de Windows que está disponible desde Windows 10, específicamente desde la actualización de Windows 10 2004, pero que en ese entonces no venía activada por defecto, sino que venía desactivada, y muchos usuarios poco curiosos no se dieron cuenta de que esa funcionalidad estaba ahí disponible, que es bastante buena. Microsoft nos da información, no para de aumentarnos el hype a nosotros los usuarios, a veces con cosas muy buenas y que nos vienen a arreglar la vida, pero otras que los usuarios a veces decimos como que no me viene a complicar un poco la vida. Bueno, pues lo que quiero hablar es de esta funcionalidad que, a pesar de que es muy buena para el tema de seguridad de nuestro equipo y de seguridad en la navegación, sí es cierto que si no sabemos configurarla correctamente nos puede dar un poquito de dolor de cabeza. Sobre todo que para la segunda actualización de Windows 10 de este año viene activada por defecto, y si no sabes encontrarla o no sabes configurarla, probablemente te pueda complicar un poco la existencia. Y por supuesto que viene ya activada de manera por defecto en Windows 11. Estoy hablando de esa funcionalidad de seguridad que se trata de, o viene a retener aplicaciones PUB o PUA, que son aplicaciones consideradas de alto riesgo. Así que si te interesa de lo que vamos a hablar en el día de hoy, pues no te vayas del vídeo, que enseguida comenzamos. Estimados míos, como les comenté, estas aplicaciones PUA o PUB, y si no estás relacionado con el término, pues se trata de aplicaciones consideradas como aplicaciones de alto riesgo, y no necesariamente porque se trate de malwares o se trate de algún virus, sino por aplicaciones que, aunque sean oficiales, aunque la haya comprado, la haya descargado de manera oficial, pues los desarrolladores tienen ciertas tendencias a cometer algunos errores con relación a estas aplicaciones, como por ejemplo incluir demasiada publicidad, o que los apartados de seguridad de esta aplicación no sean los correctos, o simplemente porque estas aplicaciones no son reconocidas como seguras para el sistema operativo. Y Microsoft básicamente lo que hace a través de esta funcionalidad que le comento es dividirlo en dos apartados. Una que se trata de las aplicaciones potencialmente maliciosas, y otras a través de la descarga. Y básicamente lo que hace esta esta aplicación es bloquear la primera, o sea, las aplicaciones a través del Windows Defenders o Microsoft Defenders, que es su antivirus oficial que viene con el sistema operativo, y también
bloquear las descargas de sitios que no son muy seguros, y aunque lo sean, pues bloquearlo a través de Microsoft Edge. Y básicamente, para mostrarle aquí sobre la información, que aunque viene de esta fuente, que a mí me gusta mucho esta página, realmente me informa bastante. Estos cambios de configuración de seguridad vienen a partir de la segunda actualización, o sea, a partir de Windows 10 2004 concretamente, que añade ese apartado de bloqueo de aplicaciones potencialmente no deseadas o maliciosas. Y básicamente ahora viene activada sin previo aviso. Microsoft lo va a activar por defecto y básicamente se ve así, como le comenté, en dos apartados: el blog de aplicaciones y el blog de descargas. Como dice aquí, pues básicamente lo que es la aplicaciones PUB, o sea, aplicaciones que se conozcan como PUB, que es algún software que, aunque legítimo, básicamente lo hemos descargado y ejecutado voluntariamente, nosotros debemos darle permiso al sistema para que nos acepte estos como, digamos que nuestro permiso de que sí, que nosotros estamos descargando y que confiamos y que no vamos a correr el riesgo. De lo contrario, lo que hacen es que te lo bloquean. Y inicialmente, aunque esta funcionalidad, señores, aunque esta funcionalidad se puede, digamos que desbloquear, tú puedes desbloquear y elegir si quieres permitir instalar apps de tercero o si quieres descargar una. Yo no recomiendo realmente que lo desactive, pues en temas de seguridad pues nos beneficia a nosotros los usuarios. Ahora bien, si hay una opción a través de, digamos que el apartado del antivirus de Windows Defenders, donde tú puedes otorgar permiso. Y es lo que te voy a mostrar en el día de hoy, cómo hacer esto. Y para mostrarles, señores, me voy a llegar aquí a la computadora para enseñarles cómo pueden configurar correctamente esta funcionalidad. Estimados míos, como les comenté, si nos vamos al apartado de, digamos que las aplicaciones o mejor dicho, si nos vamos al apartado de antivirus de Microsoft o de Windows, aunque yo tengo aquí el Windows 11 y funciona igual para Windows 10. El apartado al que les hago referencia es a esta, aplicaciones protección basada en la reputación de una aplicación. Nos vamos aquí a la reputación y nos vamos hasta el final donde dice potencialmente deshabilitada o bloqueadas estas aplicaciones. Ahora viene por defecto en on o activado, y básicamente, aunque tú puedas desbloquear cada una de estas funcionalidades, no recomiendo que lo hagan. Más bien lo que vamos a hacer es configurar de que esta funcione de la manera correcta, y para eso lo que tenemos que hacer, señores, es irnos al apartado de BIOS o protección contra antivirus. Siento que tengo el sistema operativo en inglés, me gusta utilizarlo en inglés. Nos vamos hasta el final donde dice Ransomware Protection y nos vamos a darle donde dice Management, y ahí le damos a permitir aplicaciones y nos va a salir esta advertencia de seguridad. Le decimos que sí. Y estas son las aplicaciones que yo les he dado permiso. Para mostrarles cómo funciona, yo voy a quitar After Effects, que lo tengo aquí instalado. Le voy a quitar el permiso y voy a abrirlo para que vean más o menos el mensaje que sale. Salen varios mensajes. Uno, que tú no puedes escribir en la carpeta predeterminada de esa aplicación, o simplemente que no estás permitido a ejecutarlo, que tu usuario no está permitido, que no tiene permiso de escritura, solamente de lectura. Como ven, esto suele ser un poco complicado, así que vamos a darle permiso. Como ya les dije, nos vamos a Windows Security o Defender, a las configuraciones del antivirus. Volvemos y les damos donde dice Windows Security o seguridad de Windows. Nos vamos a protección contra virus.
Aquí lo que hacemos es que nos vamos hasta el final donde dice Ransomware Protection y le damos a Management y le damos a permitir. Le decimos que sí a la advertencia, le damos a añadir una aplicación permitida, le damos a abrir o buscar todas las apps y nos vamos a la carpeta donde se instaló esta aplicación. Puede ser en Programs File o Program File x86. Nos vamos a Adobe After Effects y elegimos el instalador, no el instalador, elegimos el ejecutable, el archivo ejecutable, que es del que se te hace un acceso directo. Ahora vamos y abrimos otra vez la aplicación y nos abre perfectamente. Eso es lo único que tienen que hacer, señores. No desactiven esta funcionalidad, no la desactiven. Si les importa su seguridad, por algo Microsoft la incluyó. Y recuerden que es el gigante de la tecnología, que aunque hay muchas cosas que les beneficia a ellos, hay otras que por supuesto nos benefician a nosotros. Y ya nos abre perfectamente nuestra aplicación. Mejor hagámoslo de esta manera. Así que bien amigos, esto es todo por el día de hoy. Vamos a dejarlos hasta aquí y ya lo saben. Hemos llegado al final de este vídeo. Gracias por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, te dejo información valiosa, yo espero que revientes este vídeo con un buen like, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y por supuesto activa la campanita y comparte. Y dicho esto, señores, antes de que me dé un ataque de calor, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.